Bueno, vamos a analizar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito de lo siguiente. Tenemos acá 3x al cuadrado menos 1. Vamos a poner esto en una raíz cuadrada. Y acá abajo vamos a poner 2x menos 3. Bien, escogemos la mayor potencia contando numerador y denominador. La mayor potencia contando numerador y denominador es potencia 1, es decir, es x. Tengan en cuenta que lo que está acá dentro de la raíz no se puede analizar potencia neta, sino una potencia relativa, ¿cierto? La potencia relativa de este 3x al cuadrado, o bueno, de ese x al cuadrado realmente es x. ¿Cómo se calcula esa potencia relativa? Se toma el exponente y se divide en el índice de la raíz, ¿ya? Si tuviéramos ahí una raíz cúbica, entonces la potencia relativa de esa variable sería 2/3, ¿vale? Entonces la mayor potencia es x. Vamos a hacer entonces, a proceder como lo hacíamos normalmente. Entonces tenemos límite cuando x tiende a menos infinito, dividimos en la mayor potencia, y acá dentro de la raíz, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 3 menos, estamos dividiendo en x, en tanto numerador como denominador, ¿no? Va a quedar 3 sobre x cuadrado. Y en el denominador nos va a quedar entonces 2 menos 3 sobre x, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es evaluar el límite. Evaluamos el límite y ese límite, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar acá raíz de 3. Aquí nos va a quedar menos 0, ¿cierto? 1 sobre menos infinito da 0. Y acá tenemos 2 más 0. Acá le pongo más 0 teniendo en cuenta que es menos infinito y teniendo este menos. Entonces va a ir a 0, pero realmente da lo mismo sumar 0 o restar 0, ¿no? Pero simplemente por el tema de los signos. Es decir, el resultado, ¿cuánto nos da? Nos da raíz de 3. Nos da raíz de 3 sobre 2. Bien. Ahora vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable y vamos a llamar y a menos x, ¿vale? Y por lo tanto, entonces cuando sea necesario reemplazar el x, entonces el x lo voy a reemplazar por ¿quién? Lo voy a reemplazar por menos y, ¿vale? ¿Cómo queda entonces este límite? Tengan en cuenta que si x va para menos infinito, si x va para menos infinito, ¿para dónde va y? Entonces y ahora va para infinito. Entonces ahora calculemos este límite. Nos va a quedar acá el límite de y tiende a infinito de ¿quién? Entonces acá, donde tengamos x lo voy a reemplazar por menos y. Nos queda entonces raíz de menos y al cuadrado. Nos queda simplemente 3 y al cuadrado, ¿cierto? Menos y al cuadrado es igual a y al cuadrado. Menos 1, ¿cierto? Acá tenemos 2x. X es igual a menos y, entonces nos queda menos 2y menos 3. Y ahora procedemos con el método que ya conocemos. Escogemos la mayor potencia, en este caso es y a la 1. Dividimos en esa mayor potencia, de modo que nos queda el límite cuando y tiende a infinito. ¿De quién? Nos va a quedar acá la raíz de 3 menos 1 sobre y cuadrado, menos 1 sobre y cuadrado, ¿cierto? ¿Dividido en quién? Dividido en menos 2 menos 3 sobre y. Finalmente evaluamos el límite
Evaluamos ese límite y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá raíz de 3 menos 0. Y en el denominador nos queda menos 2 menos 0. Es decir, este resultado que nos queda menos raíz de 3 menos. Ustedes observan, el resultado difiere del resultado anterior, precisamente ¿en qué? Precisamente en el ciclo, ¿cierto? Entonces empieza la pregunta, ¿cuál de los dos valores es el valor del límite? Porque tengan en cuenta que si el límite existe, él es único, él debe ser único, no puede tener dos límites. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos procedimientos es correcto? ¿Cuál de los dos resultados es el verdadero? Y bueno, tal vez acá puede surgir un poco la duda. Entonces, para que nos ilustremos esto un poco, bueno, vamos a mirar esto en GeoGebra. Vamos a mirar esto en GeoGebra y vamos a graficar esa función y nos damos cuenta de esto. Entonces tenemos y igual, en el numerador tenemos la raíz cuadrada, de 3x cuadrado menos 1. Y en el denominador tenemos 2x menos 3. Bien. Acá estamos viendo que precisamente en estos valores hay un intervalo acá donde no está definida. Por otro lado, podemos identificar que hay una asíntota vertical, pero lo que me interesa básicamente es ver hacia dónde va cuando va para menos infinito. Y podemos ver que acá tiene un comportamiento asintótico hacia menos infinito. Y bueno, nuestros resultados, ¿cuáles fueron? Nuestros resultados, por un lado, fue raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Positivo. Y estamos viendo que esta recta, hacia izquierda, la curva no se ajusta a esta recta. Y el otro resultado, ¿cuál fue? Y igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Cierto? Estamos viendo que hacia la izquierda la curva se ajusta a esa recta, ¿cierto? Es decir, al menos gráficamente podemos decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces estamos viendo que el resultado, que obtuvimos, vamos a volver acá al bloc de notas, a la pizarra, estamos viendo que este primer resultado que obtuvimos, de hecho, es un resultado incorrecto, ¿cierto? Y acá es donde tal vez empieza a surgir la duda, porque en el ejercicio anterior, utilizando cualquiera de los dos métodos, es decir, ya sea una evaluación directa o haciendo una sustitución, nos dio el mismo límite, nos dio el mismo valor del límite. Resulta que acá no contamos con esta suerte y nos dieron dos valores diferentes. Y de hecho vemos que para obtener el valor del límite de forma correcta debe hacerse la sustitución, ¿cierto? Debe hacerse esta sustitución. Entonces, yo les aconsejo que siempre que tengan que calcular un límite que vaya a menos infinito, hagan la sustitución. Si usted hace la sustitución, le va a dar el valor correcto del límite. Puede ser que no la necesite, pero como usted no sabe eso, ¿cierto? Entonces es mejor utilizar un método que es seguro, ¿cierto? Es mejor utilizar un método que es seguro y que le va a permitir calcular de manera correcta el valor del límite. Porque si usted calcula el límite por un método y lo calcula por otro método, le dan dos valores, se va a quedar con la pregunta, bueno, pero ¿cuál me dio bien? ¿Cierto? Entonces, para no tener esa dificultad,
Recomendación, utilicen la sustitución cuando estén calculando límites a menos infinito. Utilicen esa Profe, sustitución. una pregunta. Sí. ¿Por qué en el límite que y tiende a infinito, en el numerador se dividió por y cuadrado y en el denominador por y? Si no se supone que tanto arriba como abajo se tiene que dividir por el mismo exponente, o sea, por el mismo grado del exponente. De hecho, se dividió en ambos por y. Voy a borrar la parte superior acá de la pizarra y les muestro esto. De hecho, se dividió por y, no por y cuadrado. ¿Por qué? Vean. Observa esta partecita, raíz de 3 y cuadrado menos 1. Esto dividido en y. Para poder ingresar esto a dividir a la raíz, yo necesito hacer una manipulación de eso algebraicamente. Acá voy a escribir 3y cuadrado menos 1, 3y cuadrado menos 1, y esto lo voy a escribir así. Este y lo voy a escribir como la raíz cuadrada de y cuadrado. ¿Bien? ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora puedo utilizar una propiedad y es hacer una agrupación en una sola raíz. Y queda 3y cuadrado menos 1 dividido en y cuadrado. Luego lo que puedo hacer es una distributiva acá en dos fracciones y queda 3y cuadrado sobre y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. Y luego de hacer la simplificación obtenemos esta expresión que está acá. ¿Sí? Pero si ustedes observan, no estamos dividiendo en y cuadrado, estamos dividiendo ¿por quién? Por y. El numerador lo estamos dividiendo por y. Lo que pasa es que si yo divido por y, yo no puedo ingresar a dividir y así tranquilamente dentro de la raíz. No, tengo que hacerle una acomodación de este estilo. No puede simplemente ingresar a dividir así tan tranquilamente. No puede hacerse eso. Si acá tuviera una raíz cúbica, entonces acá tendría que escribir raíz cúbica de y al cubo. Bien. Entonces tener eso en cuenta. Profe, qué pena una pregunta. Es que no entendí cómo hizo el cambio de variable. ¿Lo puede volver a explicar? Qué pena. El cambio de variable siempre lo vamos a hacer de la siguiente manera. La nueva variable va a ser menos x. La nueva variable va a ser menos x. Y entonces cuando hagan ese cambio de variable, también miren de una vez quién sería x en términos de esa nueva variable. ¿Para qué? Cuando nosotros hacemos el cambio de variable, esperen un momento, voy a volver a donde teníamos el otro límite para ir comparando con la escritura del otro límite, porque ahí es donde se ve el cambio de variable, ¿no? Bien, ahí está el otro límite. Entonces, lo que pasa es que nosotros queremos, bueno, esto sí lo podemos poner. Queremos precisamente calcular este límite. Este límite que está acá. Límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 1 sobre 2x menos 3. Entonces, ¿cómo se hace el cambio de variable? Se escoge una variable y, como menos x. Para este tipo de límites, cuando va para menos infinito, siempre es de esa manera.
La nueva variable va a ser menos x. ¿Por qué funciona? Porque si x va para menos infinito, observen, si x va para menos infinito, y va para infinito, ¿sí? Es decir, si x toma una cantidad muy pequeña, menos 1.000.000, con este menos que aparece acá, entonces queda menos 1.000.000, 1.000.000, y así sucesivamente. Es decir, cuando x va para menos infinito, y va para infinito. Y ahora lo que hacemos es cambiar el límite. Entonces escribimos límite cuando ya no x tiende a menos infinito, sino cuando y tiende a infinito. Y ahora comenzamos. Entonces, raíz de 3, x cuadrado menos 1, aquí arriba. Como tenemos x, entonces por eso necesitamos saber cuánto vale x en términos de ¿quién? En términos de y, que es esto que estoy subrayando aquí en verde. Entonces ahí hago esa sustitución, ¿cierto? Pues en lugar de escribir x, voy a escribir menos y al cuadrado menos 1. Y hago la cuenta. Menos y al cuadrado es y cuadrado, es decir, esto queda como 3y cuadrado menos 1. Y en el denominador, pues tenemos que acá no será 2x, sino será 2. X vale menos y, ¿cierto? X vale menos y menos 3. Entonces queda menos 2y menos 3. Y ahora estos resultados los utilizamos acá. 3y cuadrado menos 1 y menos 2y menos 3. Y luego procedemos como ya sabemos proceder, es decir, escogiendo la potencia. Gracias, profe. Bueno, Gracias. ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a poner aquí otro ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Vamos a ahorrar todo esto. A ver, calculen el siguiente límite. Límite cuando x tiende a menos infinito. De lo siguiente, vamos a poner acá 5x al cuadrado menos 3x más 1. Y acá vamos a poner la raíz, vamos a poner de x cuadrado a x a la 4 menos 3. Así. Calculen ese límite. ¿Listo? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto le dio el límite? Haciendo el cambio de variable. 5 medio. 5. Eso. Eso. Bueno, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Es un ejercicio en el cual hay que hacer una gráfica teniendo en cuenta varias condiciones. Entonces, observa. Necesitamos hacer la gráfica de una función. La gráfica de una función que tenga las siguientes características.
Necesito que la función sea continua en todos los reales, excepto en los puntos menos, en los valores menos 4, menos 1 y menos 2. Y que además cumpla con estas condiciones que están acá. La imagen en menos 4 sea 3, la imagen en menos 3 sea 0, y bueno, las demás condiciones. Entonces vamos a ver, les voy a mostrar cómo, por ejemplo, acomodar algunas de estas condiciones. Vamos a hacer acá un poco más pequeña la imagen en el PDF para aprovechar acá un poco la cuadrícula, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar algunas cosas aquí. Tenemos la imagen en menos 4, quiero que sea 3. Entonces vamos a asignar escala 1 acá a la cuadrícula. Es decir, que la imagen en menos 4 sería por aquí. La imagen en menos 4 será 3. Es decir, tenemos este punto. La imagen en menos 3 es 0. Es decir, en menos 3 tenemos este punto. La imagen en menos 1 es 4. En menos 1 pasa por este punto, por 4. La imagen en 1 es 2. Pasa por este punto, 2. La imagen en 2 también es 2. Pasa por este puntico aquí, 2. La imagen en menos 2, perdón, la imagen en 4 es menos 2. Entonces acá la imagen en x igual a 4 es menos 2. Observe, de momento quiero una función que pase por estos puntos que estoy marcando. Bien. Ahora estos que quedaron un poco grandes. Quiero que pase por estos puntos que estoy marcando acá. ¿Cierto? Y bueno, de momento tendríamos todas las condiciones hasta la f. Hasta la f tendríamos todas las condiciones. Ahora, necesito que el límite cuando x tienda a menos infinito sea 2. Es decir, que esto va a tener una asíntota, va a tener acá una asíntota horizontal, ¿cierto? Hacia la izquierda. El límite cuando x tienda a menos infinito va a ser 2. Es decir, se va a ajustar a esta recta azul. La voy a dibujar en azul la asíntota. Veamos, identifiquemos otra asíntota. El límite cuando x tiende a infinito, observen, esto va a ser una asíntota la g y la k. Cuando x tienda, perdón, la k no es una asíntota. Cuando x tienda a infinito, eso va para infinito, es decir, va a crecer hacia infinito. Ahora necesitamos que el límite cuando x tienda a menos 4 sea 1. Quiero que ese límite sea 1 en menos 4 y quiero que el límite, observe, el límite cuando tiende a menos 1 por derecha es 3. Y cuando tiende a 2 por izquierda es menos infinito. Observe, esto sí habla de una asíntota. Cuando tiende a 2 por izquierda, a 2 por izquierda es menos infinito. Es decir, tenemos una asíntota acá en 2 hacia la parte de abajo. Bien. Bueno, más o menos con esto vamos a hacer un bosquejo de una gráfica que cumpla con estas condiciones y luego entonces podemos hacer algunas modificaciones. Quiero que el límite vaya para menos infinito, perdón, que vaya para 2 cuando x tienda a menos infinito. Podemos dibujar algo de este estilo, quiero que pase por este punto. Ahorita acomodamos algunas condiciones, por ejemplo, de continuidad, algunas cositas así. Bueno, acá se ajusta esto, voy a pegar esto aquí. De momento voy a pegar esto de esta manera, así, y acá le voy a poner un segmento recto. Bien, hacia esta parte dice que por derecha tiene que ir hacia menos infinito, y luego voy a dibujar esto así. Observa, el límite cuando x tiende a infinito es infinito, sí. Límite cuando x tiende a menos 2, a 2 por izquierda es menos infinito. Ah, bueno, acá le hicimos al revés. Vamos a hacerlo entonces de esta manera. Que pase por este punto, que toque acá y que vaya es hacia menos infinito por izquierda. Es decir, acá se va a ajustar hasta arriba.
Y luego entonces que arranque de acá, que pase acá por este punto y luego suba. Tenemos entonces ahora sí, límite cuando x tiende a infinito es infinito, sí. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda es menos infinito, sí, decrece a menos infinito. Límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, a menos 1. Entonces observe, tenemos a menos 1 por derecha es 3. Cuando tiende a menos 1 por derecha es 3. Entonces acá necesitamos modificar algunas cosas, ¿cierto? Porque el límite acá en menos 1 está yendo hacia 4. Entonces vamos a ir modificando esto. Voy a borrar este pedacito y vamos a cambiar. Entonces no tiene que llegar hasta 4, sino tiene que llegar hasta aquí, hasta 3. Y acá manteniendo la información que ya teníamos. Límite cuando x tiende a menos 1 por derecha es 3, sí. Límite cuando x tiende a menos 4 es 1. Entonces, observe, el límite cuando x tiende a menos 4. Acá hay algo que tal vez no cuadraba al principio y es que la imagen de menos 4 es 3. Pero podemos hacer lo siguiente. Quiero que el límite dé exactamente 1. Podemos hacer esto. Podemos hacer una gráfica como esta. Acá que pase en menos 4. Pase precisamente por 1. Pero como la imagen está arriba, voy a poner acá un punto abierto y me haga así. Y con eso tenemos una gráfica que cumple con todas las condiciones. ¿Sí? Tenemos una gráfica que cumple con todas esas condiciones.